Siempre nosotros que analizamos desde el punto de vista de los jóvenes en el crimen organizado o las conductas que van realizando, es muy importante que tomemos en cuenta que no nada más analizamos la conducta criminal, sino que nosotros analizamos desde el punto de vista de la prevención y de la conciencia social. Es una de las prioridades que tenemos nosotros para poder analizar hasta qué grado de afectación puede tener un muchacho a lo que vivimos y a lo que se presume que vamos a, lo que se viene más adelante por toda esta denigración social que estamos viviendo y que desgraciadamente abarca e incluye a los jovencitos, que es el futuro, o que son los futuros criminólogos, los futuros policías, los futuros penitenciaristas, los futuros políticos. Y nosotros hacemos una remembranza. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el México de hace muchos años? Era un México bonito, era un México muy sociable, muy tratable, muy rentable. Actualmente se ha venido derivando en diferentes situaciones que las vamos a ir viendo en este pequeño cortometraje que preparé para ustedes, y sin embargo es de gran importancia que lo empecemos a analizar en el contexto desde la prevención hasta las connotaciones que puedan derivar en hacer un análisis más profundo de una conducta antisocial y de cómo se va desarrollando a través de los años y a través de la evolución de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hablamos de delincuencia, y hablamos nosotros de que hace muchos años nosotros, en lo particular en mi caso, yo tenía muchas ganas de entrar al ejército, actualmente ya no. Antes sí me daban ganas de entrar a la Policía Federal, me daban ganas de ser un policía federal de renombre, un policía federal recto, un militar ejemplar. Actualmente a veces hay muchas personas, sabemos muchos que en su momento nos daría miedo, yo creo, entrar ahorita, como están las situaciones, pero nos dedicamos a esto y entonces tenemos que ir analizando poco a poco todas estas características en el sentido de por qué se viene desvirtuando la educación. Entonces, vamos a ver que hace tiempo nosotros hablamos de el ejército como lo máximo en nuestro país, y creo que muchos todavía tenemos esa idea del ejército, pero también tenemos la idea de que tenemos mucha gente muy preparada, tanto afuera como allá adentro, que se empieza a desvirtuar todas las situaciones, y a veces un factor importante para que podamos llegar a una delincuencia es la economía que desgraciadamente en nuestro país nos ha afectado mucho y nos afecta día a día, y hace que día a día yo pisotee a ella para que yo sobresalga, no importándome qué pase con su familia, qué pase por su mente. Y entonces todo eso lo va aprendiendo los jóvenes, lo van aprendiendo y lo van realizando de una manera inadecuada, y bueno, van formando los famosos cárteles que conocemos nosotros. Sabemos que hay muchos y hay muchas subcélulas que se han dividido obviamente por diferencias de intereses, tanto económicos como estructurales a nivel de crimen organizado, y que podíamos hablar y me podía aventurar a decir que en nuestro país existe el narcoterrorismo, efectivamente, porque ya hay muchas formas de terrorismo que se están empleando, y una de la normativa en el terrorismo te dice que es importante que se militarice un país o una población en específico, cosa que ya lo vemos aquí, ya en los estados del norte, Sinaloa, Culiacán, ya es un estado de queda. 10 de la noche ya no te venden, 10 de la noche ya no puedes salir, ya es bajo tu responsabilidad, las carreteras ya no son seguras después de las 10 de la noche, ya ahí ya tanto le tienes miedo como al ejército como a los mismos integrantes del crimen. Y entonces esas características las vamos analizando desde un punto de vista de por qué son llamativos estos cárteles para los jóvenes. Aquí yo siempre estoy en contra de los medios de comunicación, las televisoras. Ellos venden delincuencia para ganar rating, pero no saben el grado de influencia que tienen sobre los jóvenes, en donde ya ven a los líderes de los cárteles, cualquier cártel que sea, como alguien a seguir, como alguien de respeto, ¿sale? Hablamos en otros cárteles, por ejemplo en Colombia, que empezó de alguna manera apoyando a causas nobles y después ya involucraba el terrorismo, que es lo que está pasando en nuestro país, ¿sale? Se infunde miedo, se infunde terror, y no nada más el infundir terror quiere decir que te ponga una bomba. El infundirte terror es dejarte una cabeza, el infundirte terror es dejarte una narcomanta, el infundirte terror es
colgar a alguien de un puente. En infundir terror es subir videos al internet. Eso todo va creando, en cierta connotación, un grado de afectación a nivel de terrorismo en nosotros, en todos. ¿Quién de ustedes no me puede decir que si saliendo de aquí encontraron un cuerpo mutilado en una carretilla con granos de maíz, simplemente nada más vieran el dorso, los brazos y las piernas ahí, con rábanos y maíz pozolero y limones? ¿Quién me dice que no se trauma y trata de evitar a veces de pasar por esa calle mañana o pasado, porque viene la regresión de lo que estamos viendo? Eso es terror. En el puente que va de Nayarit a Mazatlán, dejaron una vez unas manos cercenadas, con la cabeza desollada en el puente, y las máscaras, lo que le quitaron el desollamiento de la cara, lo dejaron colgado como máscaras en el puente, ¿sale? A las 12 del día. Es decir, estamos ante la presencia de que ya para el crimen organizado y muchos de los jóvenes ya no es tan importante el horario, ya no es si me ven, ya no me importa que me vean. Hay un video que estuvo girando mucho en la internet, en donde van unos jóvenes en una camioneta y se escucha por el tono de voz que son muy jóvenes, no máximo 18 años, menos. Van encapuchados, van en una camioneta, pasan sobre la entrada de un fraccionamiento, económicamente se ve que bien, y están los policías, los custodios del fraccionamiento parados, ellos tres platicando, sacan el guardia de chivo y les disparan y se van riendo. Es decir, ya es una necesidad, ya es un placer el matar, el querer tener más violencia, el querer afectar en ese sentido, desde formas de tortura, de matar a golpes a una persona, desde cortarle la cabeza, desde hacer todas estas situaciones va contaminando. Y a veces decimos nosotros como jóvenes, ¿cortarías una cabeza? Yo diría no, pero si me estimulan todos ellos, sí, yo creo que sí, yo lo haría. ¿Por qué? Porque yo estoy contaminado con ellos, ¿sale? Esa es una principal característica. Y otra característica que tenemos que analizar en este tipo de situaciones, cuando son jovencitos los que están afectando la integridad de una persona, yo se los dejo ahí, ustedes más adelante lo verán, vean un video donde cortan una cabeza, donde hacen alguna característica importante y nunca existe un contacto visual entre la víctima y el victimario. ¿Por qué? Porque hay un grado de afectación a nivel psicológico también para el victimario, ¿sale? Y en muchos de los casos se presenta que los mismos victimarios estén bajo el efecto de alguna sustancia para poder, en este caso, llevar a cabo esa conducta, porque sí es mucha presión, es mucha adrenalina lo que hay que hacer, y sobre todo escuchar cuando te está emanando la sangre y la persona se empieza a atragantar por el deseo consciente que tiene el mismo organismo de oxigenación de los pulmones. Es muy notorio que no hay contacto visual, precisamente porque para que no exista un tipo de trauma a nivel de crimen organizado. Vemos estas características. ¿Cuántos jovencitos de 18 años, de 17, hacen este tipo de conductas? ¿Por qué? Porque es un grupo vulnerable. Desgraciadamente es muy fácil para nosotros llegar y decir un adagio que tenemos, que es muy común, y decimos nosotros, yo te contrato y te voy a pagar 20,000 pesos. ¿Y qué decimos siempre? ¿A quién hay que matar? ¿Sí o no? Ese viejo adagio ahora lo vemos como una realidad. Yo te voy a pagar 5,000 pesos y vas a tener primero que ser halcón, después vas a tener que empezar a lastimar, a extorsionar, y después, si quieres subir de rango, tienes que llegar a matar. Tienes que cortar una cabeza, colgarlos, dispararle a la cabeza, a la gente que yo te diga. Entonces, estas características las vamos analizando desde la connotación de que los jóvenes efectivamente no tienen un grado de estructuración de la personalidad adecuada para poder entender hasta dónde le va a afectar o hasta qué límite va a llegar él como persona, en donde o mueres o matas. No hay más, son dos caminos que tiene el crimen organizado. Y desgraciadamente esto, como estudio criminológico, nosotros siempre pugnamos por decir, no nada más tenemos que inculcar la educación en la casa, no nada más tenemos que darle un tratamiento en el sistema penitenciario, sino al contrario, en las escuelas es necesario, en secundarias, en preparatorias, que se agregue la criminología, la victimología y la psicología como departamentos fundamentales en el sentido de asistencia personal para los muchachos, porque hay muchos que son víctimas de cualquier tipo de maltrato, de cualquier tipo de situación, y entonces esas características nosotros tenemos que darle un sentido y una connotación
a los jóvenes para poder erradicar una conducta antisocial y crear conciencia en ellos de que es más fácil que puedas estudiar y vivir tranquilo que andarte escondiendo. Cuando ustedes los van a secuestrar, cuando el crimen organizado te llega a hablar, te llega a amenazar, desde el momento en que te está hablando y te está diciendo que te va a pasar algo, ya tú estás traumado, ya vivimos traumados, ¿sale? Ya empezamos a tener en ese sentido una connotación de temor y logran una característica importante que analizamos nosotros y volvemos a lo mismo, una condición terrorista, porque ya salimos con temor de nuestra casa, ya salimos con temor en el sentido de ¿qué va a pasar? Mi familia, mis amigos, mis hermanos, no quiero que les pase nada. ¿Qué pasó cuando detuvieron al Grande en la ciudad de Puebla? Él estaba en su casa, llegaron los agentes de la Marina, entraron y no hubo ningún disparo ni nada. ¿Por qué? Porque estaban sus hijos en el jardín con él. Y él se puso de rodillas y dijo, no me hagan nada, a mi familia no, llévenme, pero a mis hijos no les hagan nada. Ahí vemos que hasta los mismos delincuentes, por muy sanguinarios que sean, tienen un grado de sentimentalismo afectivo hacia la familia. Entonces, no hay que dejar criminológicamente, victimológicamente, que los jóvenes lleguen a ese punto. Después de un camino delincuencial de muchos años, posteriormente ya diga, no le hagan nada a mi mamá, no le hagan nada a mi papá. Hay que evitar eso. ¿Cómo? Desde el punto de vista clínico, criminológico, psicológico, todos y cada uno de nosotros desde nuestras casas. Lo podemos empezar a hacer y lo podemos empezar a desarrollar. Entonces, estas características, muchos de ustedes dicen son muy sanguinarias, sí, pero tampoco podemos estar así. No podemos estar tapando los ojos de lo que está pasando en nuestro país. Hay que tener una visión amplia y general de lo que realmente está pasando en nuestra sociedad y lo que realmente está pasando allá afuera. Y hasta dónde va a llegar es incierto, tan es incierto el futuro que tenemos nosotros mismos como personas aquí, y que tiene mi hermano, y que tiene mi hermana, y que tiene mis amigos que son menores, es muy incierto, porque cada vez vemos que el narcotráfico eleva, y crece más, y es más poderoso, y cada vez es más poderoso que a veces que el mismo gobierno, que nosotros mismos como personas individuales es más poderoso. Entonces esas características son las que tenemos que tratar de prevenir y tratar de socializarlas más con los jóvenes. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Por mi parte, fue todo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Gracias. Muchas gracias, estimado Eduardo. Quiero resaltar un detalle especial de nuestro ponente. Es de los pocos criminólogos de licenciatura que se dedican a la actividad académica. Comúnmente cuando uno va a un congreso de criminología o lee un libro del tema o algún artículo, es escrito por juristas, psicólogos, médicos o de otra área. Y bueno, en el caso de las conferencias también suelen impartirlas otros profesionistas y muy pocos criminólogos o criminalistas de licenciatura. Resalto ese detalle de él, que se dedica a lo académico, que tiene la experiencia laboral y la capacidad de sistematización de los conocimientos para darlos a conocer en la cátedra y en las conferencias. Y bueno, si alguien tiene